Por aquel entonces se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús entró triunfante en Jerusalén para predicar en el templo, porque el templo era toda la Judea. Desde allí hablaría a todo el mundo. La Semana Santa tiene su importancia, y hoy lo van a ver. Hola amigos. Un año más llega Semana Santa. En el vídeo de hoy van a ver escenas preciosas sacadas de la excelente película Rey de Reyes, pero también verán escenas duras. Aunque muchas personas aún no lo crean, esto que van a ver es la Semana Santa, es lo que ocurrió, y no se lo confirmo porque sea religioso, porque no lo soy. Soy un mensajero espiritual, y la gente debe creer. Es importante que la gente crea, y no es mal momento para empezar a creer, viendo lo que Jesús sufrió por todos nosotros. He hecho este vídeo para recordar y rememorar lo que ocurrió en los últimos días de la vida de Jesús, para que jóvenes y mayores vean lo que sufrió por nosotros, por el mundo. Ya hablé en un vídeo sobre Judas Iscariote, lo que en principio parece y lo que realmente fue. La venida de Jesucristo es el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, aunque muchos solo lo crean como una leyenda. La venida de Jesús era algo importantísimo para la humanidad y estaba preparado por el Padre. Hubieron personas que nacieron mucho antes que Jesús para allanar el camino de quien tenía que venir. ¿Creen ustedes que la decisión de Judas Iscariote podía acabar con un plan divino? ¿No dijo Jesús en la última cena: mi tiempo está cerca? ¿Qué es más fuerte, lo terrenal o lo divino? Les dejaré el vídeo al final, es muy interesante de ver. Vamos con imágenes de la última cena. Jesús tomó pan, y después de darle gracias a Dios, dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y lo repartió entre sus discípulos para que comieran de él. Haced esto en conmemoración mía. Después tomó el vino. Dio gracias a Dios por el vino y dijo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Lo que ocurre esa noche es algo grandioso. Jesús, sabiendo que su misión estaba concluyendo, esa cena, lo que ahí se estaba gestando, era algo que afectaba a toda la humanidad por los siglos. Los apóstoles allí presentes no eran conscientes de la grandeza de aquel momento, que se recordaría por los siglos, de generación en generación, y así debe continuar por bien del mundo. Era una nueva alianza entre el Padre y sus hijos, un empezar de cero, de perdonar pecados, una nueva era. Se entregaba en cuerpo y alma a nosotros, el legado que dejó para que nosotros lo siguiéramos. Debe de ser horrible saber que te van a torturar hasta morir. Ya no es la muerte en sí, porque sabía que regresaría con su misión realizada, sino la manera de morir. A partir de ese momento, la maldad humana se vio reflejada en cada acto cometido en contra de Jesús.
en cada insulto, en cada humillación. Se vio calumniado y sometido a juicios injustos. ¿Eres rey? Así es, como dices, yo soy rey. Mi reino no es de este mundo. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que tu alma cree verdadero. Deseo mostrarles lo mal que lo pasó Jesús por hacer bien, por demostrar quién era realmente, por enseñarnos que debíamos amarnos los unos a los otros. Muchas personas no le creyeron porque realmente no vieron lo que hacía. Hoy en día, después de tanto tiempo, muchísimas personas siguen sin creer. Asocian Dios, Jesús, con la religión, y no tiene por qué asociarse con ninguna religión. Se puede creer en Jesús y en lo que pasó sin necesidad de pertenecer a ningún lugar o venerar una religión. Porque las religiones idolatran a Jesús, los actos de las personas que representan a esas religiones no representan lo que Jesús es e hizo por todos. Haz que truene. Eso es fácil para un Mesías. No oigo nada. El milagrero se ha quedado sin fuerzas. ¿Qué? ¿No creéis que parece un rey? Devolved este farsante a Pilatos. ¡Azotadlo! ¡Soltadle la lengua! ¡Hacerle confesar! Pilatos, ¿qué quieres que confiese? La conspiración. ¿Qué conspiración? Esos milagros. ¿Te parece que son un crimen? Es hora de volver a creer, de abrir la mente y el corazón a Dios. En estas fechas se merece un respeto por todo lo que sufrió. Cada gota de sangre que derramó por nosotros debería ser merecedora de nuestro respeto. Le torturaron de una forma despiadada. Le humillaron, le escupieron. Toma la cruz. A partir de ahora les voy a mostrar dos de las pruebas físicas de que todo lo que se menciona en las últimas horas de vida de Jesús es cierto. Una de ellas es el velo de la Verónica. Una piadosa mujer que, compadecida del sufrimiento de Jesús, le ofreció su velo para que limpiase su rostro ensangrentado. ¿Cuál sería su sorpresa? Que el rostro de Jesús quedó grabado en las 3 dobleces de aquel velo.
El manto de la Verónica es una de las reliquias que se consideran como verdaderas imágenes de Cristo. Después de ser protegida por siglos por los cristianos, se dividió en 3 partes, las cuales se hallan, una en la Basílica del Volto Santo de Manopelo, Roma, la segunda en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de Jaén, España, y la tercera en el Monasterio de la Santa Faz de Alicante, España, donde todos los años se venera y se realiza peregrinación. Estas imágenes no muestran realmente la crudeza de lo que fue las torturas que recibió Jesucristo. La película que más fielmente muestra los últimos días de vida de Jesús es La Pasión de Cristo. Pero son tan duras las imágenes que solo les he querido mostrar esta representación, donde creo ya se hacen una pequeña idea de lo que ocurrió. Ahora viene el momento en el que les quería mostrar la otra prueba física que les mencionaba anteriormente. La sábana santa, la sábana mortuoria que cubrió a Jesús, donde también quedó plasmada, como en una fotografía, la imagen de Jesús. Y la pueden encontrar en la Catedral de Turín, Italia. Hice todo un vídeo sobre ella, el cual les dejaré al final. Jesús se mostró a sus allegados en varias ocasiones para reforzar la creencia de que quien creyera en Él hallaría la verdad y a Dios, y para darles aliento a difundir su palabra por todos los rincones del mundo. Por eso crean firmemente en todo lo que les he contado, porque es verdad. Jesús vivió y murió por nosotros. Que todas las enseñanzas que inculcó no caigan en saco roto y las pongamos en práctica. Deseo de corazón que tras este vídeo haya personas a las que le haya aflorado las ganas de tenderle la mano a Jesús, ya que Él siempre la tiene tendida para quien necesite de su ayuda. Y por muy mal que les vayan las cosas en su vida, tengan fe de que está ahí, junto a ustedes, y no les abandona. Si eres de los que aún dudas, no lo dudes más. Tal vez no crean en Él, pero Él sí cree en ustedes. El Señor nos enseñó un mandamiento nuevo que todos deberíamos seguir, creyentes o no. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, porque no hay mayor amor que aquel que muere por sus amigos.